Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a tener la clase sobre determinación genética del sexo. Mi nombre es Patricia Iturra y pertenezco al programa de Genética Humana. Los puntos que vamos a ver hoy día se refieren a lo siguiente: a los sistemas cromosómicos de determinación del sexo, el punto 2, genes y determinación del sexo, y luego, muy corto, las redes de genes que participan en la determinación del testículo y del ovario son mutuamente antagónicos. Aquí tenemos nosotros un conjunto de especies de vertebrados en los cuales vamos a ver la gran diversidad que existe acerca de los mecanismos de determinación del sexo. Tenemos a los peces teleósteos. Vamos a partir acá en que tenemos en este círculo están señalados estos distintos colores, implican distintos tipos de determinación cromosómica del sexo. Así, por ejemplo, el rojo implica que el macho es el sexo heterogamético, es decir, XY, y la hembra XX. El azul implica lo contrario, es decir, la hembra es el sexo heterogamético, y se designa por ZW y el macho ZZ. Este grupo de especies que están señalizadas con este color amarillo pertenecen a especies en las cuales no se ha identificado los cromosomas sexuales, es decir, se han hecho probablemente muchos trabajos estudiando el cariotipo de estas especies, sin embargo los cromosomas sexuales no han sido identificados por su diferencia de forma, etc. Y luego este espacio verde significa que en estas especies el sexo, la determinación del sexo está muy influenciada por aspectos ambientales, como puede ser, por ejemplo, la temperatura. Y este gran grupo de especies que se ven en este color púrpura corresponden a aquellas que presentan el hermafroditismo, es decir, que en el mismo individuo coexisten ambas gónadas, testículo y ovario, o bien ocurre también el fenómeno del pseudohermafroditismo, en los cuales podemos tener, por ejemplo, un cardumen de peces en los cuales son hembras y solamente existe un macho. Si ese macho muere, entonces una de las hembras, generalmente la de mayor tamaño, le sucede el ovario, entonces se desdiferencia y comienza entonces a diferenciarse un testículo. El otro, me pasé con la cuestión esta. Sabéis que voy a usar el mouse. Esto corresponde a los anfibios. Hay una gran cantidad de especies en las cuales no se conocen los cromosomas sexuales, o son homomórficos, se da de la misma forma los cromosomas, pero el hecho es que solamente hay un pequeño grupo de especies que sí presentan cromosomas sexuales. El rojo va a ser XY, el azul de algunas especies de la hembra. En Chile existen alrededor de 3 o 4 especies que sí tienen cromosomas sexuales XY en todos los casos. En reptiles, en cambio, es muy diverso, similar a lo que hay en teleósteos, y finalmente domina así el sistema ZWZZ, y luego las aves, en que en todas las especies de aves, el sexo heterogamético es la hembra, así como en el mamífero, todas las especies, el sexo heterogamético es el macho. Tenemos un ejemplo aquí que quiero mostrarles en los sistemas de determinación del sexo, para ver lo distintos que son los mecanismos, aquellos que sufren por mecanismos ambientales. Por ejemplo, en cocodrilo y tortuga es por acción de la temperatura. En un experimento que se realizó, en la cual se depositaron huevos en nidos que tuvieran una baja temperatura, de ahí surgieron solamente nuevos animalitos que eran machos. En cambio, cuando se hizo lo mismo, pero en un ambiente del nido de altas temperaturas, todos los tortugas que emergieron eran de sexo femenino. Sin embargo, en general las tortugas en la naturaleza depositan sus huevos
en ambientes que tienen una temperatura intermedia. Incluso ustedes que son jóvenes, se discute el tema con el calentamiento global, cómo va a afectar esto a las tortugas. Ahora, no es que no existan genes, existen genes, pero estos genes están muy regulados por factores ambientales, como en este caso mencionamos la temperatura. Yo les quiero mostrar este gen de MRT1, porque este gen es regulado por un gen que sí está afectada su expresión por factores ambientales. Pero sí existe un gen que es de MRT1 que es responsable de la determinación del sexo en las tortugas, en algunas especies de tortugas. Ahora vamos a conversar sobre los cromosomas sexuales en general, del sistema XY, XX. En 1891, Henkin, observando al microscopio cromosomas provenientes de estudios en gónadas de macho, encontró que había una característica distinta en los machos y no lo supo definir y sí lo identificó como un elemento X. Y posteriormente, en 1902, McLean define a este elemento X como el cromosoma accesorio que está presente en el espermatogénesis saltamonte. Sin embargo, fue Nettie Stevens quien definitivamente identificó los cromosomas sexuales. Ella estaba trabajando en Europa, estudiando ciertos insectos, y descubrió entonces observó entonces que en estos testículos, al estudiar los cromosomas presentes en las gónadas, encontraba que habían hembras, todas las hembras tenían cromosomas grandes, tenían 20 cromosomas grandes, en tanto en los machos solo tenían 19 cromosomas grandes y tenían un par en el cual eran un cromosoma grande con uno pequeño que no estaba presente en las hembras. Entonces, de esta observación ella dedujo que propuso que este cromosoma estaba involucrado en la determinación del sexo y que era transmitido por los espermatozoides en el momento de la fecundación. El X se mantuvo dado el descubrimiento de Henkin con respecto a este cromosoma. Entonces, por eso tenemos un sistema XY. Edmund Wilson, que era un genetista muy importante a principios del siglo, posterior a la publicación que hizo la Nettie Stevens, también publicó en otro insecto el mismo hallazgo de lo cual había publicado la Nettie, y es por eso que a veces en los libros de genética ustedes van a encontrar como el descubridor de los cromosomas sexuales a Edmund Wilson y no a la Nettie Stevens. Como pasa con mi computador. Aquí están las características de los cromosomas sexuales humanos, que ustedes los conocen muy bien. Un cromosoma submetacéntrico de gran tamaño, el cromosoma Y es mucho más pequeño, pertenece al grupo de los acrocéntricos, con un brazo corto muy pequeño. También probablemente ya vieron placas metafásicas como esta en alguna de las clases anteriores, pero de todas maneras yo lo quise mostrar de nuevo acá. Tenemos una placa metafásica que está teñida con un colorante fluorescente y se ha usado también una sonda. Una sonda significa que es un segmento de DNA en el cual se le ha agregado algunos fluoróforos y esta sonda se va a hibridar en cromosomas en que haya homología. Y así tenemos este cromosoma que corresponde al cromosoma X y podemos observar que hay un cromosoma pequeño en el cual también aparece la misma señal verde. Y esto significa entonces que estas son regiones homólogas. Entonces este cromosoma pequeño, como ustedes ya se imaginan, corresponde al cromosoma Y, en que se demuestra claramente la homología en un sector del cromosoma entre estos
estos dos cromosomas sexuales. También seguramente han visto esta placa metafase, esta placa que corresponde a una meiosis, en que están los cromosomas homólogos apareados, pero esto es lo que ocurre en los cromosomas sexuales, solamente hay apareamiento en un sector de estos cromosomas que corresponde al brazo corto de ambos cromosomas, que es la región que vamos a analizar un poquito más después. Veamos entonces cuál es la homología entre los cromosomas X e Y en la región par, como se denomina esta región que es homóloga entre estos dos cromosomas. Hay varios genes que codifican para distintas proteínas. Entre los genes que yo les quiero mencionar es el gen SOX, que es un gen que está involucrado en el crecimiento de los huesos largos. Sucede entonces que ustedes ya vieron que existían mutaciones cromosómicas, como por ejemplo de lesión, falta de un cromosoma sexual, etc. En el caso del síndrome de Turner, en que son niñas que tienen solo un cromosoma X. Esas niñas también presentan una baja estatura. Entonces, al conocer que solamente hay un alelo del gen SOX expresándose, uno puede suponer que ahí está el fundamento de por qué esas niñas tienen baja estatura. Lo mismo ocurre, análogo a esto, lo que ocurre, por ejemplo, en los individuos que también pueden existir, que serían XXY, en que encontraríamos igual que presentan mayor estatura porque tendríamos 3 alelos expresándose en ese caso. En esta región que se ve celeste corresponde ya a la región no apareante o no recombinante de los cromosomas sexuales, porque estos ya no entran en sinapsis durante la meiosis. Y aquí se encuentra próximo a esta región pseudoautosómica está el gen SRI, que ustedes ya deben saber que corresponde al gen que determina el sexo en los mamíferos. Y estos que vamos a hablar un poquito más adelante, y además este gen también es interesante porque es un gen que codifica para una proteína de un ribosoma. En el siguiente diapositivo vemos un esquema de la región, en más amplitud de la región no recombinante del cromosoma Y. Aquí tenemos el cromosoma Y, se señala claramente esta región, que esta región es rica en DNA altamente repetido, de tipo satélite, etcétera, en que no se presentan genes codificantes para proteínas. Esta región entonces habíamos ya visto lo del SRI y este gen que codifica para una proteína del ribosoma. Sin embargo, aquí existen una serie de genes que están repetidos en este cromosoma, que es el gen AZF, que importancia de ese gen está relacionado con la diferenciación de los espermatozoides, es decir, el poder, sobre todo en el funcionamiento de la cola del espermatozoide. Entonces sucede que mutaciones en cualquiera de estos genes va a conducir a infertilidad en los hombres. El cromosoma X ahora es el que vamos a analizar y simplemente observar acá un estudio que se hizo con respecto a saber qué genes estaban, qué genes asociados a ciertas patologías se encontraban en el cromosoma X. Eso es en el año 2010, cuando todavía faltaba mucho más desarrollo de técnicas que permitían otro tipo de estudios al respecto. En todo caso, aquí vemos, y aquí se presentan entonces en qué regiones del cromosoma estarían estos genes ubicados, los que se están expresando en estas patologías. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en la primera fila está aquellos genes que van a producir pueden producir defectos a nivel muscular, como por ejemplo hay varias enfermedades que después las podemos nombrar. Sin embargo, llama la atención estos genes promos, que son aquellos que están involucrados en problemas en el cerebro. Es decir, pueden retardo mental, autismo, etc. Hay una serie de patologías asociadas a problemas en el cerebro cuyos genes están en el cromosoma X. Este es no lo recuerdo en este minuto, pero me parece que es uno de los cromosomas que tiene más genes de acuerdo a su tamaño.
Entonces es un cromosoma es un gen muy importante. Un cromosoma muy importante. Esto ustedes ya lo deben haber visto en su clase de regulación génica, lo que tiene el comportamiento que tiene el cromosoma X en las hembras, o sea, en las hembras de mamíferos, en particular también en el humano. Estos son núcleos de células nerviosas que no sé, son de mucosa bucal, en los cuales se observa este corpúsculo adosado a la envoltura nuclear en estos dos casos y en este no. Entonces, esto corresponde a mujeres y esto corresponde a un varón. Esta cromatina de Barr fue descrita por Barr y por eso lleva su nombre. Y en el año 60, la Mary Lyon, una destacada genetista, propuso que este corpúsculo de Barr corresponde a un cromosoma X que permanece compacto en la interfase y en que sus genes no se expresan. Solo uno de los cromosomas X entonces está activo desde el punto de vista de transcribir su información genética. Actualmente se sabe que en realidad es así, sin embargo hay alrededor de 15 o 20, un poco más de 20 genes que escapan a esta inactivación, es decir, no es total la inactivación del cromosoma X. En las hembras de mamíferos, entonces, el fenómeno que ocurre es que una vez en el cigoto, en los primeros estados del desarrollo, hay uno de los cromosomas que se inactiva. Por ejemplo, aquí se inactiva el cromosoma materno y se expresará la información genética que va en el cromosoma paterno, que puede ser igual o distinta en ciertos genes a la de la madre, por supuesto. Y entonces, de tal manera que en el tejido en que se estén expresando estos cromosomas vamos a tener lo que se denomina un tejido mosaico, es decir, porque van a haber algunas células que expresan la información genética del padre y en otros la información genética de la madre. Que si es un individuo heterocigoto, la información va a ser diferente. Entonces este es un fenómeno que es muy importante tener en cuenta para la expresión sobre todo de distintas patologías debidas a mutaciones en el cromosoma X. Esta compactación del cromosoma X en los mamíferos está liderada por este gen, que es el gen CIST, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, y varios otros genes que contribuyen a este empaquetamiento del cromosoma X. Sin embargo, el silenciamiento de este cromosoma está involucrado un RNA no codificante largo, que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, que existe una serie de RNA de distinto tamaño que participan activamente en la regulación de la expresión de los genes. Y en esta foto se muestra una célula en la cual está también marcada con un fluorocromo la expresión de los transcritos estos de RNA CIST y corresponde entonces que este es el cromosoma que se inactiva, quedando entonces otro cromosoma activo. Y el ejemplo clásico son estas gatitas que tienen un pelaje de distinto color, negro y naranja, más o menos, que corresponde entonces al fenómeno este que estamos describiendo de la compactación del cromosoma X. Entonces, en este caso, se van a expresar en algunas células la información para un pigmento rojo y en otras para el pigmento negro. Entonces, ustedes deben haber conocido gatitas así, y hay otros animales también en los cuales esto ocurre. También en el hombre, por supuesto. Y en este caso tenemos una patología que compromete la musculatura, que es la distrofia muscular de Duchenne, que este gen que está en el cromosoma X, cuando hay una mutación para este gen, entonces la proteína, que es la distrofina, no cumple su función. Entonces podemos ver 3 biopsias de músculo en los cuales podemos señalar que en este caso estamos identificando la distrofina. Por lo tanto, uno podría interpretar que esto es un caso normal de un tejido muscular. En cambio, este presenta es totalmente distinto
no podemos identificar la distrofina, y en este caso tenemos ambos tipos de células, con distrofina y sin distrofina. La interpretación entonces de esta figura puede ser que se trata de un individuo, lo más probable varón, que tiene el gen mutado en su cromosoma X. Y no podemos descartar que podría ser una mujer homocigota para la mutación, pero lo más probable. Y en este caso tenemos dos tipos de fenotipos, ¿no es cierto?, con distrofina y sin distrofina, y por lo tanto la mejor explicación es que se trata de una mujer heterocigota para este locus. Bien, entonces ya conversamos algo sobre los cromosomas y ahora nos vamos a ver qué pasa con los genes y la determinación del sexo. En esta clase nos vamos a referir a las bases genéticas de la determinación del sexo, entendiendo por tal la determinación del testículo o del ovario desde una gónada indiferenciada o bipotencial, es decir, muy temprano en el desarrollo embrionario. Todo el resto de la determinación del ovario. En la diferenciación de la gónada, una vez que ya se estableció que el sexo genético, es otro proceso que es distinto a lo que vamos a conversar ahora. Tenemos entonces que las células germinales primordiales son aquellas que van a dar origen a las células que van a ingresar después a formar los espermatozoides o los ovocitos. Sabemos que entran en meiosis las ogonias tempranamente y en cambio en los varones, en el testículo, las células van a quedarse en mitosis, es decir, no ingresan a la meiosis sino hasta la pubertad. Pero las células de las cuales vamos a hablar que se van a diferenciar, que se van a determinar son las somáticas, que son la granulosa, la teca, las células de Sertoli y la de Leydig. Ahí es donde van a ocurrir los fenómenos que vamos a describir a continuación. Entonces, en resumen tenemos que los cromosomas sexuales X en humanos fueron descritos por Painter en 1923. En esa oportunidad Painter describió 48 cromosomas, debido a que en esos tiempos las técnicas eran regulares, no eran unas técnicas como las que hay actualmente, sino que 48. Dado que ya se había descrito el cariotipo en primates, entonces se supuso que nosotros también teníamos 48 cromosomas. 30 años después se descubrieron los primeros casos de neoprovidías en humanos. Neoprovidías por decir que son pérdidas de cromosomas, son mutaciones, ¿no es cierto? Y se demuestra entonces que la determinación del testículo mamífero es dependiente del cromosoma Y. Después, en 1990, se comprobó que el gen SRI es determinante del testículo. Y en 2006 se descubre que hay un gen que determina el ovario. Y este gen es el gen RCPO1, que se encuentra en el cromosoma 1, involucrado en la determinación del ovario. Entonces vamos a analizar algunos de estos del que hemos mostrado en este diapositivo. El cromosoma Y se descubre en 1959. En 1966 ya se puede decir que se reconoce que en el brazo corto del cromosoma Y habría información genética para la determinación del testículo. Después de 20 años de trabajo, por supuesto, se puede establecer ya un segmento del brazo corto, que allí debería estar la información genética para la determinación del testículo. No es que aquí nadie estudiara el fenómeno, solo que aquí ya tenía un desarrollo mayor todo lo que tiene que ver con la parte molecular de estos estudios, acuérdense que está la secuenciación del genoma, etc. Entonces, en este segmento, ya en el año 87, es decir, con un año de diferencia solamente, ya se puede identificar que aquí hay, en estas 140 kilobases de nucleótido, debería estar el gen. Y hay un gen que se identifica acá
que se le da un nombre ZFI. Y en el año 89 ya teníamos que en estas 60 kilobases debería estar el gen y se descubre finalmente el gen SRI en el año 1990. ¿Y cómo se demostró? Seguramente ya conocen este experimento, lo vamos a ver rápido. Lo que se hizo fue en ovocitos inyectar una sonda con 14 kilobases de DNA del cromosoma Y y esperar entonces el desarrollo de los embriones y estudiar la gona que allí se hubiera diferenciado. Y en esa oportunidad entonces se encontró que, por ejemplo, en este embrión, que es XX, sin embargo, ya presentaba desarrollo testicular tempranamente, a los 13 días. Este es el ratoncito que apareció en la revista Nature, con un cariotipo XX y tenía el SRI y determinó un testículo. Entonces, este, como ustedes ya saben, está localizado en el brazo corto del cromosoma Y y muy próximo a la región par o pseudo-autosómica. ¿Qué tenemos acá? Tenemos cómo se han seguido estudiando las características de los cromosomas sexuales. En este caso, lo que se investiga, aparte de los animales modelos con los cuales se puede trabajar, está en el estudio en personas, en pacientes que sufren algún tipo de patologías. Las patologías más frecuentes ustedes ya la deben saber, que son los 45, la trisomía de los cromosomas sexuales con 47 cromosomas, o hasta 48 han sido descritos, o más, el síndrome II, en el cual hay 2 cromosomas Y, y el síndrome de Turner que mencionamos con un solo X, y trisomías también de los cromosomas X. Entonces, todas estas personas han colaborado, o sea, muchas de estas personas colaboran con la investigación para poder dilucidar todo lo que ahora sabemos sobre la determinación del sexo humano. Generosamente participan en este tipo de investigaciones. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre estas dos situaciones. Una, un individuo que es XX, que si tiene 2 cromosomas X y desarrolla un testículo, que compromete a 1 de cada 400 varones. Y el síndrome de Turner, y el XY mujer, que significa que un individuo que tiene cromosoma Y, sin embargo, desarrolla ovario, que es 1 de 650 mujeres aproximadamente. No sé si estos datos han ido variando en el tiempo, pero eso es más o menos la cantidad. Les quiero mostrar también la forma como se deben denominar estos desórdenes del desarrollo sexual, como es su nombre general. Ustedes van a encontrar en literatura más antigua una serie de nombres, pero esto es lo que es correcto. Entonces, un individuo 46DSD es un individuo que teniendo cromosoma Y no desarrolla testículos. Y 46XXDSD es una mujer que teniendo cromosomas XX, es decir, no tienen SRI, sin embargo desarrollan testículos. Y cada uno de estas patologías, así como todas las patologías de origen genético que están en este repositorio de LOMIM, tienen un número en el cual se describe todo lo que se sabe acerca de este síndrome. En el caso del XY es 4044 y en el caso del XX es 45. Entonces, ¿cuál es el producto génico del SRI? Por supuesto que es una proteína. Y la proteína esta tiene como foco y funcionamiento que se une al DNA en una región particular del DNA. Y entonces, ese plegamiento que hace del DNA en ese momento hace entonces que se inicie la determinación del testículo. Este gen se caracteriza por ser un gen en el cual con un solo exón, que es lo que se señala aquí en esta región del cromosoma. Y aquí tenemos entonces
En este único exón, entonces, las mutaciones que ocurran van a tener consecuencia o no, dependiendo del tipo de mutación. Ustedes ya conocen los distintos tipos de mutaciones puntuales. Y acá abajo lo que se señalan son los aminoácidos que cambian. Estos son los aminoácidos normales, y donde hay un asterisco es porque esos aminoácidos cambian. Se fijan que no en todos los sectores del cromosoma X ocurren mutaciones. O a lo mejor ocurren, pero son tan deleterias que no las pesquisamos. Generalmente esto que está acá es lo más frecuente que se encuentra. En estos casos de un XY-DSD. Tenemos que esto que estamos viendo desde una mutación puntual en el exón, se explica alrededor del 10% de los casos en que se presenta esta patología o esta condición. ¿Qué otra causal puede haber? Ahí tenemos una mutación puntual, pero ¿qué vamos a mostrar en esta diapositiva? Que se ve claramente el cromosoma X, y aquí un cromosoma X en que está aquí el centrómero con una sonda verde, y se ve claramente la sonda roja en un extremo de este cromosoma. Esto significa esta sonda roja está identificando el SRI, por lo tanto claramente se ve que en el brazo corto del cromosoma X hay un segmento que lleva el gen SRI, y por lo tanto este individuo, a pesar de tener dos cromosomas X, va a desarrollar un testículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la situación normal en que tenemos el SRI próximo a la región pseudoautosómica, y tenemos entonces que normalmente el crossing over entre estos cromosomas, este crossing over obligado, como ustedes deben haber aprendido, es necesario que ocurra este crossing over, va entonces a dar origen a un cromosoma X normal y a un cromosoma Y normal. Sin embargo, cuando puede haber una deficiencia en el apareamiento de estos cromosomas durante la meiosis, eso puede ocurrir, entonces en ese caso el gen SRI se traslada al cromosoma X, y en tanto el cromosoma Y queda deficiente en el gen SRI, en la meiosis del individuo. Entonces, este fenómeno va a acarrear entonces que haya gametos con cromosoma X, pero que porta SRI, y cromosomas con cromosoma Y que no tiene SRI. Entonces, estos van a originar a lo que hemos ya visto, que son XY que presentan ovario y XX que presentan, perdón, XY, si bien digo, que presentan ovarios, y XX que presentan testículos. Entonces, claramente, por crossing over desigual, entonces se originan portadores de gametos positivos en SRI y un cromosoma Y sin SRI. Siempre se los preguntamos, ¿no? Pero, en fin. Sin embargo, no siempre, no es solo los mecanismos mediante el cual pueden ocurrir mutaciones que alteran entonces el desarrollo normal de un gameto masculino o femenino. Y se ha visto que en el cromosoma X existe un gen, que el gen DAX, el que se muestra acá en XY, y los dos alelos en la mujer, en la hembra, de mamíferos también, y aquí se muestra que hay un gen, un alelo el que está activo y el otro alelo no está activo. Al decir que no está activo significa que no está codificando para la proteína que tiene que codificar, porque está silenciado. Recuerden que se compacta el cromosoma X en un cromosoma X. Entonces la expresión del gen DAX1 es monoalélica, no de los dos alelos. Entonces puede ocurrir durante la meiosis que haya una mala segregación, y puede ocurrir que haya una transferencia entonces de un gen de esto a un cromosoma X. Entonces el individuo que recibe, el varón que recibe un cromosoma X en que hay dos copias funcionales de este gen,
va a presentar entonces algo que en general se llama digenesia gonadal, pero significa entonces que va a desarrollar también testículos, no va a desarrollar testículos, les digo, no va a desarrollar ovario, no va a desarrollar testículos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una dosis que es distinta. Ya no hay una mutación puntual, sino que acá que hay una dosis mayor de expresión de un gen que perturba entonces todo el desarrollo normal de las gónadas. Existen entonces pacientes también que tienen la siguiente situación, son X y DSD significa que no tienen testículos normales, sino que tienen ovarios, y sin embargo tienen SRI presente en el cromosoma Y, sin mutaciones puntuales en el SRI. Entonces, el SRI está normal, por lo tanto, evidentemente hay otro gen que debe estar interactuando con el SRI y que hace que se presente esta situación. Entonces, los estudios se realizaron en pacientes con displasia campomélica que no afecta los huesos, sino que el cartílago más bien. Y los niños entonces que presentan en general los niños que presentan estos casos de displasia campomélica tienen a su vez reversión de sexo, es decir, no desarrollan testículos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, sabemos que el SRI, que el SOX9 es un factor de transcripción, también como SRI. ¿Cómo se explica? Entonces se hizo un estudio en ratones primero, en los cuales se marcó la expresión en testículo del gen SRI, y se vio que en una etapa del desarrollo embrionario, a los 10 o 11 días, ya aparecía la expresión del gen SRI. Y avanzando el tiempo, ya en los días más avanzados del desarrollo embrionario de estos ratones, comenzaba a aparecer esto que está en verde, que iba marcando la expresión de SOX9. Y a medida que avanzaba, el SRI iba disminuyendo su expresión y una gran cantidad de expresión de este gen SOX9. Ahora, todos estos son factores de transcripción. SRI, SOX9 también. Por lo tanto, ellos regulan la expresión de otros genes. Pero aquí lo que nos enseña que hay una interacción entre SRI y SOX9. Entonces, SRI participa entonces en la activación de este gen SOX9. Esa es la conclusión. Y entonces, si nosotros analizamos esta curva, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Son una curva para la expresión de SRI, de SOX9 y de DAX1 en ratones. ¿Y qué es lo que nos muestra el gráfico? Aquí tenemos la expresión de SRI, en que comienza alrededor del día 10 y termina alrededor del día 13. El día 13. ¿Y qué pasa con las expresiones, por ejemplo, del gen SOX9? El SOX9 es este que está acá, se expresa en el macho, tal como lo vimos en el experimento que vimos anteriormente. Luego, ¿qué pasa con SOX9 en las hembras? SOX9 en la hembra disminuye su expresión. ¿Y qué pasa con DAX1 en las hembras? Aquí está expresándose. ¿Y qué pasa en los machos? Baja la expresión. Es decir, claramente aquí hay una interacción entre estos genes que se modifica, digamos, la expresión
en las distintas etapas del desarrollo. Entonces, todo esto tiene que funcionar muy bien. Si hay alguna mutación que interfiere en cualquiera de la expresión de estos genes, seguramente van a haber consecuencias de determinación de la gónada. Entonces, en resumen, tenemos genes que tienen una función que son necesarias para la determinación del testículo. El SRI, como les mencioné anteriormente, es un factor de transcripción, con un dominio que le permite unirse a DNA. En cambio, SOX9 está en el 17, en el vaso Q, que es el vaso largo del cromosoma 17, también es un factor de expresión, de transcripción. Y paralelamente a estos hallazgos también se había estudiado en ratones que habían mutantes que no tenían SRI. Sin embargo, si se sobreexpresaba SOX9, es suficiente entonces para determinar un testículo. O sea, SOX9 también puede determinar un testículo de acuerdo a su funcionamiento. Tenemos entonces que, sin embargo, hay casos de pacientes que no se explican por ninguno de estos genes que hemos analizado nosotros. Con este me parece que es el último gen que vamos a analizar, que es individuos que son XX10, es decir, que tienen testículo, sin embargo no hay SRI, el SOX9 está funcionando muy bien. Entonces ahí surge la pregunta, ¿será que existen genes determinantes del ovario? Porque todo el paradigma de toda parte importante del siglo pasado es que era, y de este siglo también, no, el siglo pasado, mejor dicho, era que en la hembra era por defecto, digamos, no tenía genes que indujeran la formación del ovario. Entonces acá, por eso es tan importante esa pregunta. Este es el pedigrí que se estudió donde se encontró entonces esta ausencia del SRI y que SOX9 no tenía tampoco mutaciones. Entonces, se planteó un estudio en que se decidió estudiar con microsatélites, hacer un barrido en el genoma para ver si se encontraba alguna asociación entre alguno de estos microsatélites y algún gen, que no sabemos cuál ni en qué cromosoma, que nos permitiera suponer entonces que hay un gen y que habría que empezar a buscarlo en más detalle. Todo esto es en los años 90 y tanto, que todavía no están desarrolladas las técnicas que ustedes conocen ahora de secuenciamiento y todo lo demás. Entonces, pero esto sigue siendo una cosa importante. Entonces, todo ese screening que hicieron con los microsatélites, en todas estas personas que están acá en gris, encontraron que había una región que en todo estaba presente, que cuando estos microsatélites estaban dando cuenta que probablemente ahí existía un gen. Los microsatélites no iban a estar produciendo la mutación o ellos expresando algo que tuviera que ver con la determinación del testículo del ovario, sino que simplemente ellos dicen aquí hay un gen que probablemente va a estar involucrado en el fenotipo que ustedes están estudiando. Entonces, dicho aquello, Parma en el año 2006 publicó el estudio en 2 familias en los cuales había reversión de sexo, que eran individuos 46XX, y pude identificar entonces la presencia de un gen que es respondina. Era un tumor, o sea, un cáncer a la piel. Sin embargo, ahí coincidió que pudieron en esta familia identificar a Respondin 1 como determinante del ovario. Este se encuentra en el cromosoma 1 del genoma humano. Entonces, estos individuos son 46XX, pero determinan entonces, los genes que participan en la determinación del ovario, hay genes, y uno de ellos es RCP1, que es el más importante, gen que iniciaría la vía de determinación del ovario. Entonces participaría con otros genes, y hay nuevamente interacción génica, así como vimos en el caso de los machos. Y si RCP1 está mutado, el testículo se desarrollaría por acción de la expresión de SOX9 en pacientes 46XX.
entonces ya habíamos mencionado que SOX9 podría producir un testículo. Tenemos entonces que hay varios genes, pero el gen que inicia el mecanismo hasta ahora, la determinación del ovario, pero hay el respondin codifica una proteína que activa otra proteína que es codificada por este gen, y que este gen también se encuentra en el cromosoma 1, que codifica para el WNT4, se encuentra también en el cromosoma 1, igual que el respondina. Y luego incluso hay otro gen más, que es el FOXL, que tiene también que participa en la determinación del ovario, que es un factor de transcripción, que se encuentra en el cromosoma 3. Y este otro también se encuentra en el cromosoma 3. Entonces ya tenemos varios genes que determinan también el ovario. En resumen, entonces, tenemos que la determinación de la gónada va a depender, en el caso de la formación del testículo, de SRY SOX9, y en el caso del ovario, de RCP1 y WNT4. Este está en el cromosoma Y, este está en el cromosoma 17, este está en el cromosoma 1 y en el cromosoma 1. Entonces, sin embargo, esos genes no actúan solos. Vamos a ver que existen redes que participan en la determinación del testículo y el ovario y son mutuamente antagónicos. Para eso yo les muestro este esquema en el cual se encuentran dos etapas del desarrollo, en embriones y en adultos. En embriones ya vimos que SRY era muy importante y activaba la expresión de SOX9 y a su vez se genera también la participación de otros genes. Y luego vimos también que RCP1 y WNT4, y probablemente hay otros genes, pero no los vamos a nombrar, que van también a participar en la determinación de la gónada femenina, en el ovario, como se muestra acá. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Sin embargo, esto ocurre en el embrión, que va a originar entonces la gónada masculina o femenina. Pero también se ha demostrado que hay participación de otros genes. Estos no son los únicos, hay muchos más, pero esto es más simplificado. Que hay otros genes que tienen un rol muy importante también, que es, por ejemplo, lo que ocurre en los adultos. En los adultos también existe genes importantes. Pero antes que eso vamos a hablar un poco más de esto que está acá, de la primera, del embrión. Junto con identificar la expresión de estos genes necesarios para determinar un testículo, SOX9 tiene como función bloquear la acción de beta-catenina, que es una proteína. Y a su vez SOX9 es también bloqueado por beta-catenina, es decir, absolutamente antagónico. Entonces, este SOX9 impide que beta-catenina se siga expresando y beta-catenina impide que SOX9 se siga expresando. De esta manera entonces se preserva que aquí se desarrolle un testículo y aquí se desarrolle un ovario. Y esta interacción entonces es sumamente importante. Por eso se habla que son antagónicos, porque es el mismo gen pero que tiene funciones distintas de acuerdo a si es macho o si es hembra. En adultos, en tanto, también se sabe actualmente que hay este gen FOXL2 que es sintetizado en las mujeres o en las hembras de mamíferos, bloquea a SOX9 en la edad adulta, y SOX8 también, y SOX9 y SOX8 bloquean a FOXL. También aquí hay una relación antagónica entre estos genes. Y eso hace entonces que se mantenga las células de la gónada masculina y femenina, es decir, de las células de la granulosa y las células de Sertoli, que se mantengan con el fenotipo de testículo y de ovario en cada uno de los casos. Entonces, si hay fallas, por ejemplo, en este bloqueo,
y se expresa, entonces puede ser que células del testículo comiencen a diferenciarse hacia granulosa. Y acá ocurriría lo contrario. Hay más estudios en los testículos porque es más fácil de estudiar. Y tenemos entonces claro que se puede desdiferenciar esa gónada a las partes de la célula somática a ovario. En la edad adulta, si ocurre alguna no funcionamiento correcto de FOX12. El otro gen también que es importante, que se los quiero mostrar acá, y por eso puse este esquema, es el DMRT1. Si ustedes tienen buena memoria y se acuerdan cuando comenzamos, yo les conté que había en las tortugas un gen que tenía que ver con la determinación del sexo, y ese gen era DMRT1. Es decir, un gen muy antiguo. Y el DMRT1 bloquea a FOXL2 y, perdón, y el, ¿qué hice yo? Me devolví. Bloquea a SOX9, perdón, a FOXL2 y activa a SOX9, este gen. Tenemos acá un esquema aún más completo, porque yo nombré solamente algunos genes, pero hay muchos genes que están funcionando en esta red antagónica de la determinación del testículo o del ovario. Y finalmente algo que les quería mostrar que tenía que ver con el origen de los cromosomas sexuales en el humano. Evolutivamente, cuando aparece los genes XY, hace millones de años, y el gen SRY habría aparecido alrededor de los 160, 148 millones de años atrás. ¿Cuándo apareció? Cuando se separaron los monotremas, que son el ornitorrinco, por ejemplo, de los mamíferos placentados, los marsupiales y los mamíferos placentados, que somos nosotros. Entonces, aquí aparece SRY, y SRY en los monotremas no existe. Eso les quería mostrar yo de lo antiguo que estamos hablando de los peces, de los genes que determinan el sexo. Entonces, eso era lo que yo les quería contar y les muestro este último modo de resumen que lo dice Coleman, que descubrió el SRY en el año 2016. Él dice que durante el desarrollo del sexo sexual de la gónada primitiva se pueden formar dos órganos completamente diferentes, eso es cierto. Tenemos nosotros un conjunto de células que van a formar dos órganos distintos, no ocurre lo mismo en el pulmón y en el hígado. Y los genes claves que dirigen la determinación del sexo son muy vulnerables y son débiles. Es decir, se pueden modificar, tiene que haber una interacción muy precisa. Y las vías moleculares que llevan al desarrollo de testículos y ovarios son mutuamente antagónicas, como vimos en los últimos diapositivas. Bueno, entonces les pido por favor que seguramente quedaron con muchas dudas, porque a lo mejor yo me expliqué muy bien, porque me estresa un poco este sistema de enseñanza, pero tienen mi mail que pueden ustedes escribirme para que yo pueda responderle las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias y que estén muy bien y cuídense mucho.